Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Letreando, Teatreando y algo más con Ligia Álvarez. Hoy voy a resumir el capítulo 3 de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El capítulo comienza así. El hijo de Pilar Ternera fue llevado a casa de sus abuelos a las 2 semanas de nacido. Recordemos entonces, Pilar Ternera era una mujer del pueblo que pertenecía a los fundadores de Macondo y que ayudaba a Úrsula en los oficios del hogar. Como Úrsula estaba tan preocupada por el desarrollo descomunal de José Arcadio y sobre todo cuando lo vio desnudo y pudo observar su órgano genital, que era para ella, para su opinión, era sumamente grande, lo consideraba más bien como un defecto parecido a una cola de cerdo. Úrsula habló con Pilar Ternera para que leyera las cartas a José Arcadio. Quería saber cómo iba a ser su futuro. Y fue entonces cuando nació una relación entre Pilar Ternera y José Arcadio. Realmente fue la primera vez, fue el despertar en el sexo por parte de José Arcadio. La relación terminó cuando Pilar Ternera le comunicó que iba a ser padre. Fue en ese momento que, confundido, él se fue con los gitanos. Pilar Ternera, por supuesto, dio a luz al niño y a las 2 semanas se lo entregó a los Buendía. Úrsula no estaba de acuerdo con recibirlo. Sin embargo, José Arcadio consideraba que como un Buendía debía estar en la casa de los Buendía y no le gustaba la idea de que un Buendía estuviera desamparado. Así que convenció a Úrsula y Úrsula finalmente aceptó, estableciendo una condición: que jamás se le comunicara al niño su verdadera identidad. El niño fue llamado José Arcadio y, para no confundirlo con su padre José Arcadio y con su abuelo José Arcadio Buendía, era llamado Arcadio. La indígena Visitación se ocupó de cuidarlo y también cuidó a Amaranta, la hija de los Buendía. Úrsula estaba ocupada en una empresa, una pequeña empresa familiar, en un emprendimiento que tenía que ver con la fabricación de animalitos de caramelo. Y por su parte, José Arcadio Buendía había recobrado la cordura y estaba preocupado por los asuntos de la comunidad. Así que los niños no recibían ningún tipo de atención por parte de ellos. Aureliano, que ya era un adolescente, pasaba la mayor parte de su tiempo en el laboratorio de alquimia. Estaba aprendiendo el arte de la platería por cuenta propia, es decir, de manera autodidacta. Aureliano tenía un don que consistía en pronosticar el futuro. Señaló que alguien llegaría y en realidad alguien llegó y fue Rebeca, una niña de 11 años. Venía de Manaure con unas personas que estaban encargadas de entregarla en la casa de los Buendía. También entregaron una carta dirigida a José Arcadio Buendía.
El remitente era alguien que decía conocerlos y apreciarlos mucho. Según explicó en la carta, esta niña era una niña huérfana. Sus padres eran Nicanor Ulloa y Rebeca Montiel, quienes eran primos de Úrsula y de José Arcadio. De Úrsula era prima en segundo grado y de José Arcadio de un grado inferior. Además, llevaba con ella, además de su maletica y de una mecedora, un bulto con los huesos de sus padres. Y de ese bolso constantemente se escuchaba el sonido cloc, cloc de los huesos. Se solicitaba el favor de que fueran enterrados en Macondo, pero en Macondo todavía no se había muerto nadie y no existía cementerio, así que los huesos o el bolsito con los huesos estuvo por allí en cualquier lugar y se identificaba cuando se escuchaba el cloc cloc. El detalle era que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán desconocían realmente quiénes eran Nicanor Ulloa y Rebeca Montiel. Tampoco sabían quién era el remitente de la carta. Y la niña no dio ninguna información porque simplemente no hablaba. Pensaron que era sorda, pero realmente no era sorda. No quería comer tampoco, pasó varios días sin comer hasta que un día Visitación estuvo vigilándola y se dio cuenta de que la niña comía tierra húmeda y cal de las paredes. También en una ocasión Visitación le preguntó en su idioma aborigen, si quería agua. Y la niña respondió que sí, y así se dieron cuenta de que no era sorda y de que además hablaba el idioma de los indígenas. Además de lo ya mencionado que llevó consigo Rebeca, también llevó a Macondo la enfermedad del insomnio. Visitación le comunicó a José Arcadio que había descubierto que la niña estaba padeciendo de insomnio y que eso era una enfermedad contagiosa. José Arcadio le respondió que mejor, que así si no dormían tenían más tiempo para hacer cosas. Pero Visitación le explicó que no era solamente que la gente no dormía, sino que también se deterioraba la memoria, que comenzaban a olvidar todo, completamente todo. Los habitantes del pueblo no dormían, soñaban despiertos y podían ver las imágenes de los sueños de los otros. Comenzaron a olvidar todo. Fue entonces cuando José Arcadio Buendía se le ocurrió la idea de colocar letreros en cada una de las cosas. Por ejemplo, vaca, casa, silla, mesa, etc. Pero se dieron cuenta también de que olvidaban para qué servían estas cosas y entonces tuvieron que colocar los detalles. Esta es la vaca, se ordeña todas las mañanas y se mezcla con el café la leche sacada de ella para preparar el café con leche. Pero también empezaron a olvidar el alfabeto, las letras. Para fortuna de ellos llegó Melquíades. Melquíades, de quien se había dicho que estaba muerto, pero en realidad no había muerto. Regresó de la muerte, más bien. Él les dio una pócima y así pudieron recobrar el sueño y la memoria. Melquíades se quedó viviendo en la casa de los Buendía.
explicó que por haber regresado de la muerte había perdido sus poderes sobrenaturales y la tribu entonces lo despreciaba. En ese tiempo que estuvo con los Buendía, se dedicó a la explotación del laboratorio de daguerrotipia. Se cansó de plasmar en las placas todo lo posible y luego abandonó el laboratorio y lo retomó José Arcadio porque quería investigar, quería tener el conocimiento si era posible descubrir la existencia de Dios por medio de la daguerrotipia. En este capítulo también se habla de Francisco el Hombre, un anciano de casi 200 años. Pasaba por Macondo divulgando canciones que él mismo componía. También divulgaba noticias de otros pueblos. Para que la información se divulgara de un pueblo a otro, había que pagarle 2 centavos. Fue así como Úrsula se enteró de que su madre había fallecido. Sin embargo, jamás recibió noticias de su hijo José Arcadio. En este capítulo aparecen 2 personajes que pertenecen a un cuento de Gabriel García Márquez. Me refiero a la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Aparecen en 100 años de soledad la abuela y la nieta. La nieta se quedó dormida en el pasado con la vela encendida y se quemó la casa de la abuela. Y entonces la abuela decidió pasearla por todos los pueblos posibles para que se acostara con todos los hombres posibles para que de esa manera le pagara el valor de su casa. Aureliano la conoció, fue al sitio donde la alquilaban, pagó por ella, pero no estuvo con ella. Más bien quiso salvarla de la maldad de su abuela. Al día siguiente fue a buscarla, pero lamentablemente ya se habían marchado. En este capítulo aparece también un personaje de nombre Apolinar Moscote. Él llega al pueblo de Macondo con un nombramiento. El gobierno lo había designado como corregidor. Esto le molesta muchísimo a José Arcadio Buendía, porque ¿cómo era posible? Ellos nunca necesitaron que el gobierno metiera sus manos en el pueblo y tampoco necesitaban un corregidor porque simplemente en Macondo no había nada que corregir. Estaba este señor exigiendo que todos debían pintar las casas de color azul. Así que José Arcadio fue a hablar con el corregidor y terminó esta conversación de una manera violenta porque José Arcadio lo llevó arrastrado hasta la salida del pueblo. Más tarde regresó el corregidor, el llamado corregidor, con guardias y con la familia, la esposa, una hija de 16 años y una niña, también hija, de 9 años. Aureliano lo acompañó a hablar con él y finalmente llegaron a un acuerdo que se quedara, pero eso sí, que todos tenían el derecho de pintar su casa tal como ellos quisieran. Y otra condición era que los guardias se retiraran del pueblo. Así pasó y las cosas aparentemente quedaron en paz. No obstante, el que no quedó tranquilo fue Aureliano, porque su alma
y su cuerpo quedaron cautivados por la hija menor de Apolinar Moscote. Su nombre era Remedios y tenía solamente 9 años. Fíjense, en este capítulo vemos dos manifestaciones de realismo mágico. Uno es cuando llega Rebeca con los huesos de sus padres en un bolso y los huesos emiten el sonido clop, clop. Y otra manifestación de realismo mágico es que durante la peste del insomnio, la gente no dormía, pero soñaba despierta y podían ver las imágenes de los sueños de los otros. Y aquí queda pues este capítulo de 100 años de soledad.